Por favor, no mentira, un chiste. Menchaca tiene acá su lugar, su silla, para que nos dé un poco su mirada de la actualidad. Eva, ¿podrías hablar acá de economía? ¿Eh? ¿A qué más podemos traer por acá? A ver. ¿Cómo? Roberto, ¿querés pasar? Lucho, te esperan, vení. Vení, vení, vení. Vení, vení. ¿Eh? Animador. No, no, soy animador, ¿no? Mientras esperamos a las... No, yo quiero que venga Horacio Ciarlo a contar un chiste. Daniel, vení, vení. ¿Eh? La cámara más vieja, ¿no? De Faima. ¿Cómo? Daniel, estoy animando un poco la... ¿Puedo dar? ¿Cómo? Eh, señor Orlandi, ¿quién? Extraña No, no, no. ¿Eh? Venimos bien. Después en la cena de la noche puede hacer lo que quiera. Vamos a tratar de guardar las formas. Luego decimos dos veces fue presidente y no lo ganamos forma, no de lo más. Sí, no forma de hacerlo de CIA y escuela. Parece que fue muy bien el tiempo, ya pasó solo 8 meses. Yo puedo hacer 8 meses. Yo apenas tengo el 35 panamericano. En ambas, una tercera hermana. No de carpintería, hago carpintería, pero más de ¿qué toques acá? Revestitos, techos, Muchísimas gracias a todos. Los invitamos a tomar sus lugares si son tan atentos para poder comenzar con la que es la segunda disertación de esta jornada. Continuamos así con el programa de este Congreso Maderero de la República Argentina. La temática a abordar a partir de los próximos minutos será Argentina y la dinámica económica en el 2025, a cargo, como veníamos anticipando, de Martín Rapetti. Martín es director ejecutivo del Centro de Análisis Económico Equilibra y profesor de Macroeconomía Avanzada de la Universidad de Buenos Aires. Fue director del Programa de Desarrollo Económico del CIPEC, director de la Maestría en Economía de la UBA y director de Policy and Research del Think 20. Su trabajo ha sido publicado en revistas especializadas internacionales y nacionales. Se desempeñó como consultor de diversos organismos internacionales, como el BID, como CEPAL y el G24. Dictó cursos en universidades nacionales e internacionales, publica regularmente columnas de opinión en los principales diarios de la República Argentina, es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Buenos Aires. Le damos la bienvenida entonces al licenciado Martín Rapetti, si están atentos. Lo recibimos con un aplauso y les recordamos a ustedes que luego tendremos unos minutitos para las preguntas, si es que surgieren, que son acotadas. Gracias. Lo que no estoy seguro es dónde está mi PowerPoint acá. Quizás Fernando está.
Foto. Sí, pero sin el PowerPoint no puede avanzar. El PowerPoint de Martín Rapetti. No, por ahí está ahí. Ahí estoy. Perfecto. Sí, señor. Muchísimas gracias. Voy a estar parado, por eso voy a ver si... Mira, aquí. Ya estamos. Pasa que me desgarré jugando al fútbol, entonces me cuesta... Bueno, buenos días, disculpen los problemas logísticos, es un placer estar acá hoy con ustedes, muchas gracias por la invitación. Yo tengo un vicio que es haber dado tantas horas de mi vida a clases, entonces no me cuesta estar sentado mientras explico algo. Entonces me parece más didáctico si miro el pizarrón, digamos. Así que yo lo que quiero hacer, el título es Balance y Perspectivas, ¿no? Voy a ir más bien rápido sobre la parte de balance porque más o menos todos sabemos un poco dónde está parada la economía hoy. Y después me gustaría más usar el tiempo para discutir un poco las perspectivas que estamos viendo nosotros de la economía. Entonces, déjenme hacer un resumen de lo que... O sea, qué me gustaría que ustedes se lleven de mi presentación. Lo primero, decir que al gobierno de Javier Milei le está yendo mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. El mejor obviamente es un calificativo, digamos, no es neutro, no es aséptico, tiene un sesgo de valoración. Pero digo mejor porque me da la impresión de que obviamente no es un año fácil pero estamos en una situación donde hay mayor orden, mayor previsibilidad, que me parece que ocurre tanto a nivel de firmas de las empresas como a nivel de las personas, ¿no? O sea, en los focus groups, ¿no? Como hace Lucas, que hago yo, que es tomándome un Uber, yendo al supermercado y trato de hablar con la gente para ver qué está viendo. Recuerdo haber ido a Tucumán a dar una charla, tomarme un Uber y el muchacho del Uber me decía... mirá, yo en enero tengo hijos chiquitos, no sabía cuánto salía el paquete de pañales. Ahora sé cuánto cuánto cuesta. Y otro decía, yo soy pobre, probablemente más pobre que antes, pero yo sé qué día del mes me quedo sin plata ahora. Antes no sabía eso. Entonces, uno me parece gracioso, tiene una dosis de humor, pero hay un elemento de previsibilidad. Entonces la angustia que ustedes como empresarios o cualquier administrador de un hogar tiene al no saber cuánto le van a salir las cosas, es una angustia que hoy está un poco más amainada, por el descenso de la inflación, por la caída de las brechas cambiarias, por el control del dólar. Entonces, yo diría que es mejor de lo que nosotros pronosticábamos hace un año. Y entre los factores que yo diría que han sido mejor de lo que nosotros esperábamos o que nosotros no llegamos a ver, que no vimos, como diría el presidente, el principal elemento que nosotros no vimos es que iba a haber semejante tolerancia social a un ajuste tan potente como el que vimos este año, ¿no? Entonces es un elemento no menor, porque piensen ustedes que si ustedes me preguntaban a mí hace un año, el gobierno va a hacer un ajuste de 5 puntos de gasto primario. Yo les hubiera dicho, como decía mi amigo y colega Emanuel Álvarez Agis, la 9 de julio se convertía en una peatonal. Porque iba a ser un caos. Y no pasó. La gente, es más, lo toleró. Entonces, y no es un elemento menor desde el punto de vista económico, porque imagínense cómo hubiera sido la decisión de las finanzas en un país con la 9 de julio tomada
con un gobierno que no se sabe si puede pararse o no arriba del ring en una situación como esa. Seguramente el riesgo país hubiera subido, la brecha cambiaria hubiera subido y la inflación hubiera bajado. Entonces, este elemento, la tolerancia social, tiene una implicancia económica muy relevante. Lo otro que no vimos es la tan rápida desaceleración de la inflación. Acá hay varios factores. Uno es que me parece que todos, producto de la incertidumbre que era antes importar, los precios tenían muchos margen y cuando la economía entró en recesión, esos márgenes fueron un colchón que permitieron que la inflación no subiera tanto, ¿no? Entonces, es más, en algunos meses hubo caída de precios en algunos rubros. Y también lo otro que tuvo que ver es que el gobierno usó el tipo de cambio como ancla, atrasó el tipo de cambio, algo que ustedes ya me estuvieron comentando en los pasillos y de lo que quiero que hablemos. Y eso permitió, obviamente, bajar la inflación. Nosotros pensábamos que iban a proteger un poco más el tipo de cambio de lo que lo hicieron. Y el tercer elemento donde generó sorpresa el gobierno es que todos estábamos viendo que para esta época del año el Banco Central iba a estar teniendo mucho problema para acumular reservas, para comprar dólares en el mercado cambiario, y pasó lo contrario. Están comprando muchos dólares. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, tiene mucho que ver porque si uno ve al Banco Central perdiendo reservas, los agentes financieros dicen con qué me van a pagar a mí los bonos, el riesgo país sube, la brecha cambiaria sube y los dólares alternativos sube y la inflación sube. Entonces, ese elemento es un elemento muy importante para la estabilidad que estamos teniendo en este momento. Y detrás de este punto C, que es la compra de dólares que nosotros no veíamos, está un exitosísimo blanqueo de 20 mil millones de dólares que le permitió, que ahora le voy a explicar, voy a terminar enredando con el cable y sufriendo otro desgarro. Entonces, esto es un elemento también muy relevante para que ustedes tengan en la cabeza. Les cuento muy sintéticamente qué estamos viendo para 2025. Bueno, estamos viendo que el gobierno tiene como principal logro político económico la reducción de la inflación, esta sensación de estabilidad, o sea, el haber bajado la inflación, haber controlado el dólar, y creemos que va a ser lo máximo que pueda para preservarlo. Entonces, si logra preservar eso, cosas que yo creo que tienen chance de preservar un control sobre el dólar, evitar una devaluación, la sensación que yo tengo es que la inflación va a seguir cayendo y eso va a generar que la recuperación lenta, heterogénea que estamos viendo en la actividad siga su curso. Y si eso ocurre con inflación cayendo y con una actividad más o menos siguiendo una senda de recuperación, el gobierno debería tener unas buenas elecciones legislativas en el año de medio término. Ese es el escenario con variantes más probables. O sea, puede ser un poquito mejor o un poquito peor que esto que les estoy diciendo. Esos son dos escenarios que nosotros tenemos. Hay un tercero de riesgos que se los voy a comentar, que las cosas podrían complicarse y ser la película un poco distinta. O sea, siempre en Argentina hay lugar para hacer un escenario malo, digamos, ¿no? Ahora, dicho esto, y es sobre un tema que quiero que nos detengamos un rato en la conversación, está el tema de que si uno habla con gente como ustedes en la industria, las sensaciones que recibe son muy distintas que las que uno recibe cuando habla con gente de las finanzas. En las finanzas hay un optimismo muy fuerte que se está viendo justamente en que hay una compra muy fuerte de activos argentinos que se están valorizando. Recién hablábamos con Eva sobre todo lo que se ganó en dólares teniendo activos argentinos durante este año. Argentina probablemente es el país que más ganancias, más retornos le dio a las finanzas internacionales porque hubo unas ganancias muy espectaculares. Y ese clima que se está viviendo está fundamentado en algunos elementos que a mí me parece que son muy débiles. Uno lo mencionó Lucas cuando yo llegué sobre el final de su conversación, que a raíz de la pregunta de alguno de ustedes, que es la elección y Cristina Kirchner, la rivalización. Alguno de ustedes le preguntó, ¿es buena estrategia rivalizar con Cristina Kirchner? Bueno,
Una de las preguntas que yo recibo mucho de inversores internacionales, cuando digo inversores no digo traders, gente que está comprando por 3 meses un activo para venderlo después y tener una ganancia, sino gente que quiere venir a hundir recursos a la Argentina, inversiones grandes de minería, de petróleo, de economía del conocimiento. Entonces, frente a la pregunta, ¿vos me podrías garantizar que Cristina Kirchner o algo de su entorno no va a ser gobierno en 2027? Y la respuesta es no. O sea, no le puedo asignar una probabilidad baja por lo que decía Lucas hace un rato. O sea, que todos estamos viendo que podría haber un escenario. O sea, nadie se alarmaría de los que estamos acá si en octubre del año que viene Milei gana con el 40% y pierde en Provincia de Buenos Aires, si no me acuerdo a quién lo hizo titular Lucas de ustedes, que Clarín o perdón, cualquier diario diría ganó Cristina. Entonces, esa imagen, de vuelta al inversor, al tenedor de activos argentinos, le generaría temor, incertidumbre. Entonces, eso es un elemento que para mí, digamos, es más, no está desechado de acá al 2027. Es algo con lo que todos van a tener que tomar decisiones con esa incertidumbre, sin saber bien quién es el próximo gobierno. Porque, perdón que me detenga sobre este punto, porque me parece relevante y voy perdiendo tiempo, pero téngame tolerancia. Piensen ustedes, hay alguna gente joven acá, pero los que tienen canas como yo o más, ustedes recuerdan que, por ejemplo, la elección del 95, Menem versus Pilo Bordón, no era una elección donde estuviera en juego el rumbo económico. No había dudas sobre el debate no era sobre eso. Como tampoco lo fue entre De la Rúa y Duhalde. Duhalde sugirió, bueno, el modelo está agotado por exitoso, daba vueltas carnero para decir que quería cambiar algo, pero que en realidad no iba a tocar la convertibilidad. Entonces no había dudas sobre eso. En cambio, en la Argentina hoy todavía tenemos un grave problema como país, que la dirigencia política no tiene un consenso sobre grandes trazos gruesos de cómo se comporta esta economía, cómo se maneja esta economía. O sea, hay un banco central independiente que cualquier gobierno lo respeta. No. En Perú cambian los presidentes del país, pero no el presidente del Banco Central. Entonces, y todo el mundo sabe que eso es intocable. Entonces, con ese grado de incertidumbre a mí me cuesta decir, yo veo un escenario exitoso de acá a 20 años de Argentina, porque hay mucha incertidumbre política en un sentido profundo. El otro punto, el punto B, que no voy a tener dificultad en esta sala de argumentar, es que el tipo de cambio está atrasado. El tipo de cambio de Argentina hoy no es un tipo de cambio de equilibrio, no es un tipo de cambio, a mi juicio, que se pueda sostener. Yo calculo que ustedes coinciden conmigo porque lo están sufriendo en carne propia. Un tercer punto que me gustaría mencionar sobre las dudas que, digamos, los interrogantes económicos que hay en la Argentina es que pese a que se secó la plaza de pesos, sigue habiendo mucho instrumento en pesos en la Argentina. O sea, hay mucha deuda del gobierno e incluso depósitos que están en pesos y que hay que ver si uno levanta el cepo. ¿Qué significa levantar el cepo en un sentido profundo? Significa vos usás tu plata para alocar, para asignar tus recursos en el instrumento que a vos te gusta. ¿Querés un bono del Tesoro norteamericano? Comprátelo. ¿Querés un bono de argentino? Comprátelo. Comprá lo que vos quieras. ¿El cepo qué es? ¿Qué es el cepo en un sentido bien básico? Te restrinjo la capacidad de opciones. Estos activos no los podés comprar solamente estos. O sea, podés tus ahorros ponerlos en estos instrumentos. Y entre los que estoy sacando, ¿cuáles son? Los activos externos. O sea, entonces te estoy forzando a tener activos domésticos. Entonces, cuando uno levanta el cepo, es muy probable que por razones financieras solamente haya gente que diga, no, quiero un poquito más de dólar porque tenía demasiado peso en mi cartera. Entre ellas las empresas multinacionales que vienen reteniendo utilidades y deuda comerciales que la están teniendo en algún instrumento en pesos, esperando a que le abran la puerta para poder salir. Pero supónganse que yo no los quiero hacer cargo a ustedes, pero digamos, supónganse que mi idea de que
el tipo de cambio está bajo, está atrasado. Es una idea errada. Es una idea errada, ¿por qué? Porque vienen muchos dólares de la minería y sobre todo de la energía en los años por venir. Y entonces vamos a hacer una economía cara en dólares, el argumento del gobierno. Supónganse que eso es verdad. Bueno, ahí hay un subproducto peligroso para la sostenibilidad del modelo económico, que es que va a generar mucho desempleo o va a generar pérdida de empleo importantes. Entonces, ¿cómo es la sostenibilidad de un modelo económico que está generando exclusión? Eso es una pregunta que genera interrogantes respecto a la sostenibilidad. Entonces, por todas estas razones, en el punto 3, A, B, C y D, yo creo que hay un sobreoptimismo financiero respecto a la situación argentina. Entonces, estos 3 puntos con sus ítems son los principales mensajes que yo les quiero dar o fundamentar a partir de ahora. Entonces, voy a ir rápido sobre esta primera parte, sobre lo que sería el primer punto, porque le fue mucho mejor a lo esperado. Empiezo por la consolidación fiscal, que fue muy sólida, inédita. En el gráfico de la izquierda tienen el resultado fiscal del Tesoro Nacional en perspectiva histórica para los primeros 10 meses de todos los años. Fíjense que, acá para esto tengo la libertad, fíjense que pasamos de tener déficits financieros que llegaron a estar 3 puntos a superávit de 0,5. Una mejora del resultado primario, teníamos déficit de 1.7 a 1.7 de superávit, o sea, estamos hablando de mejoras muy prominentes, en gran medida explicado por esto, por una caída casi de 30 puntos del gasto primario. Y ahí hay 2 componentes sustanciales, obra pública y jubilaciones. Eso explica la mitad de la caída del gasto primario. Y esto es la principal sorpresa de la que hablaba antes. Si a mí me decían, va a pasar esto, yo decía, como decía Emanuel, la 9 de julio es una peatonal. ¿Cómo sigo acá? Segundo punto, bueno, lo que hablábamos antes, fíjense acá 2 cosas. La caída muy fuerte de la inflación, la caída muy fuerte bueno, esta es la tasa de evaluación que se mantuvo en el 2% mensual, exitosamente logró convencer al mercado de que se iba a mantener ese crawl, esa tasa de evaluación, muy parecida a una tablita de Martinelli, los que peinan algunas caras se acuerdan de esto. Y miren la fuerte desaceleración inflacionaria que tuvo, llegando al 2,4. Y acá lo que tienen es la bifurcación del riesgo país, de 2 países que eran parecidos, que eran Ecuador y Argentina. Acá a la izquierda tienen los puntos básicos en los que se mide el riesgo país. Y fíjense que hay claramente en el último tiempo una bifurcación. Argentina cae, sigue cayendo la prima de riesgo país, y en Ecuador no sube. Si lo hiciéramos con el resto del país de la región, daría algo parecido. O sea, Argentina está teniendo confianza en el mercado. La deuda argentina está generando confianza. Hay confianza. Bueno, reducción de la brecha cambiaria y la no diría normalización, pero casi normalización del pago de importaciones. Acá ven la brecha cambiaria, que es la linita gris. Fíjense que llegamos a tener 180 de brecha cambiaria. Estamos hoy ya casi en un dígito, 7, 8, 5% de brecha cambiaria. Y a la derecha una forma de demostrar que se regularizó bastante el pago de importaciones. Me acuerdo que esa era la principal preocupación de ustedes en los últimos años del gobierno de Alberto Fernández. Bueno, acá esto lo voy a pasar porque es más financiero, no es tan relevante para la historia que les quiero contar. Esto sí es interesante. Fíjense cómo mejoraron el desajuste de las tarifas de servicios públicos. O sea, subieron mucho el precio de las tarifas mientras bajan la inflación, lo cual es un gran logro. Hoy se paga casi el 100% de la tarifa de agua, transporte sigue rezagado, pero mejoró significativamente. Estoy viendo qué porcentaje del costo de generación de cada ítem se está cubriendo con la tarifa. 56% de gas natural y 50% casi de electricidad. Y esta es la suba real, o sea, digamos, subió por arriba de la inflación
estos rubros subieron significativamente. Se había trazado, gracias, desde el pico que había dejado Macri, se atrasó significativamente durante todo el gobierno de Alberto Fernández, o sea, las tarifas quedaron casi congeladas, digamos, y acá está la recuperación, que es todavía parcial. Hay subas por delante, es un tema para tener presente para el año que viene, sobre todo para el consumo, algo que hablaba Lucas en su charla, pero esto es un ordenamiento macroeconómico importante. Hay signos de recuperación económica. Acá hay mil datos posibles. Acá estamos mirando, tomamos agosto del año pasado como punto de partida. En gris ponemos el valor que tenía en noviembre del 23. Y fíjense, acá estamos mirando el PBI y el PBI sin agro. Cayó muy fuerte el PBI sin agro. Está recuperando. Pero está todavía por debajo, pero hay una recuperación. O sea, en algún momento entre mayo y junio del segundo trimestre tocó piso y a partir de ahí la actividad, esto es el promedio de la actividad, empezó a subir. Hay sectores como el agro que le fue bien, energía y minería les fue bien, y otros sectores que les costó más. Comercio, que le está costando. La industria se ve esta caída. Bueno, acá lamentablemente tendremos que haber achicado un poco el eje, pero es una caída muy significativa. Empezó a recuperar. Construcción tuvo una caída brutal, casi a nivel pandemia, y está recuperando con sus dificultades. O sea que, obviamente, hay mucha heterogeneidad, pero en promedio estamos viendo que hay una recuperación. Bueno, acá hay miles de datos sobre ingresos reales. Fíjense, antes, hace unas décadas, uno solamente mostrando el salario real mostraba básicamente el ingreso promedio de la gente. Hoy con una economía que parece más archipiélagos, ¿no? Digo, economía formal, informal, autónomos, changueros, etcétera, etcétera, hay mucha diversidad. Pero bueno, acá tenemos, por ejemplo, salarios privado formal. Cae, se plancha y empieza una recuperación que está recuperando. Obviamente no es una recuperación vigorosa, pero está recuperando. El principal perceptor de jubilaciones, que son las jubilaciones mínimas con bono, cae fuertemente. Fíjense, son caídas brutales. Uno muestra esto y se olvida que de la magnitud. Estamos hablando de un 25%. O sea, digo, en otro país es una explosión social. Bueno, cayó brutalmente, van recuperando. Este es el salario, la jubilación no mínima, digamos, las que no son mínimas, que tienen una mejora más significativa. Los que son no registrados y no asalariados, que tenemos datos que vienen más rezagados, vemos que cayeron y quedaron planchados. Todavía no tenemos indicación de que estén recuperando. Y el salario público hay 3 millones de personas, más de 3 millones de personas que son asalariadas públicas, que están en una situación es difícil llamar eso mejora, pero digamos, casi estancamiento. Ahora, cuando miramos ya en forma más global, vemos la masa salarial real que tocó un piso y empieza a recuperar ya el tercer trimestre. Se vería esto. La masa salarial real es, digamos, la cantidad de gente empleada por el salario y descontándole la inflación a ese salario. Entonces, hay una mejora. Esto es un buen indicador generalmente del consumo privado, porque es cuánta gente trabajando recibe un ingreso y cuánto poder de compra tiene ese ingreso. Entonces, nosotros creemos que vamos a ver este dato en un tiempo. En el tercer trimestre el consumo privado que mide cuentas nacionales habría mejorado. Y ahí el otro es el de ingreso de seguridad social más asignaciones, digamos, los que reciben asignaciones universales y jubilados. Obviamente esto tuvo un correlato muy terrible en materia de suba de la pobreza. Fíjense, un punto nomás solamente para... En un semestre, último semestre del año pasado, primer semestre de este año,
la pobreza subió 11 puntos porcentuales, que equivale a la suma de lo que subieron en el gobierno de Alberto más el de Macri. O sea, en un semestre subió lo mismo que en 8 años. Brutal. Por eso, insisto, la sorpresa es que no haya sido una peatonal la 9 de julio. Obviamente estos indicadores con más alta frecuencia muestran que en realidad subió y empezó a bajar. Todavía sigue muy alto, pero empezó un descenso. Esto tiene que ver con lo que hablaba Lucas de lo que puede pasar el año que viene en las elecciones. Y este es un índice que tal vez se los mostró Lucas, pero se los quería mostrar por esto. Esto es uno de los logros, tal vez el principal logro de Javier Milei, que es que la resistencia de su valoración por parte de la sociedad. Este es un índice que elabora en la Universidad de Itela con datos que saca la encuestadora Poliarquía de Alejandro Katterberg. Y lo que tiene muy lindo, que muestra la confianza que tiene la sociedad, los encuestados con el gobierno. Obviamente el gobierno va cambiando de gestión. A veces le tocó a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, después la reelección Macri, Alberto y Milei. Y lo que tiene de interesante este índice es que correlaciona muy bien con el resultado que cada oficialismo obtiene en las elecciones. Entonces fíjense que más o menos las elecciones que se dan cada 2 años, son estos triangulitos rojos. Entonces, fíjense que ven que marida bastante bien con este movimiento. Esto es el corto plazo de Javier Milei. Y esta linita punteada roja es una proyección que nosotros hicimos a principio de año usando un poco de econometría, que es básicamente métodos estadísticos que usan la información del pasado para proyectarla al futuro. Entonces, a nosotros nos daba que casi como cualquier matrimonio, los primeros meses son de mucha excitación y luego uno converge a un valor de realidad, que es más bajo que la excitación del comienzo, ¿no? Entonces nos daba esta caída que le pasó a todos los gobiernos. Bueno, no, Milei está donde empezó. Entonces hay una brecha muy grande entre lo que hubiera sido el Milei parecido al pasado con el Milei actual. Esto es interesante. Ahora, noten un punto muy relevante de esto. La volatilidad de la opinión pública, ¿no? O sea, digamos, esto se te puede dar vuelta de la noche a la mañana. Pero lo cierto es que el gobierno tiene una muy buena valoración. Y acá quiero mostrarles un último cosa que es importante. Acá tienen, miren esta línea que son los depósitos en dólares de los bancos, del sector privado, o sea, de las personas y las empresas que depositan en los bancos. Arranca en febrero de 2006, con el cepo caen, con el cepo de Cristina caen, un gran optimismo con Macri, sube hasta principios antes de las PASO del 19, colapsa, queda muy bajo con Alberto Fernández y ¡brum! Otro elemento de confianza que es el blanqueo. Son 20.000 millones de dólares que se metieron en la economía y que eso le está permitiendo al Banco Central comprar dólares. Ahora les explico cómo. Bueno, entonces déjenme contarles 2 escenarios que son relativamente parecidos. Yo les hablé de 3, 2 que son más o menos parecidos, que se los resumí al principio de la conversación. ¿Qué creo que va a hacer el gobierno? Yo creo que el gobierno va a insistir con mantener controlado el dólar. Se va a seguir una regla de, en vez de 2% mensual, probablemente se empiece a ir a 1% mensual. Eso va a ayudar a bajar la inflación. Eso va a atrasar el tipo de cambio, porque la inflación va a bajar seguramente, pero va a bajar menos que la inflación. Entonces el tipo de cambio, en términos reales, se atrasa. O sea, sus costos internos suben más que lo que sube el dólar al que potencialmente podrían exportar. Con lo cual, su margen de rentabilidad se achica. O sea, entonces, primera conclusión, si ese escenario del que estamos hablando es correcto, de acá a las elecciones ustedes van a seguir perdiendo rentabilidad para exportar. Para poder hacer eso, el Banco Central tiene que ser capaz de fijar el precio del dólar.
y para poder fijar el precio del dólar, el Banco Central o tiene que tener muchos dólares, o tiene que haber mucha entrada de dólares a la economía, o tiene que tener cepo, o tiene que tener una combinación de las tres. Entonces, lo que va a probablemente pasar es que va a mantener el cepo y va a haber entrada de dólares, va a seguir habiendo entrada de dólares, eso es lo que tiene estos escenarios en la mente, del blanqueo. O sea, que va a seguir esta entrada de dólares que ingresaron al sistema en los últimos meses, que son una buena cantidad de dólares, 20.000 millones de dólares. Esos dólares se van a seguir volcando al mercado de cambios y el Banco Central le va a poder comprar parte de esos dólares y poder acumular reservas o al menos pagar las cuentas que tiene que pagar el Estado, que son bastantes. ¿Cómo hace esto el gobierno? Bueno, una de las cosas es esto, el blanqueo, ¿no? 20.000 millones de dólares. O sea, no es poca guita, perdón mi francés, no son pocos recursos. Piensen ustedes que el acuerdo que está buscando con el fondo puede llegar a decir 20.000 millones de dólares, pero no van a ser 20.000 millones de dólares upfront, de primera cash. Van a ser, cuando ustedes lean si hay un acuerdo con el fondo, el monto, piensen en los desembolsos, porque Argentina empieza a pagar capital de su deuda con el fondo en septiembre del año que viene, el 26, perdón, del año que viene, no, del 26. Entonces, si yo te doy 100, pero vos me tenés que pagar 100, en realidad no te di nada. O sea, lo único que te dice es que te roleé el vencimiento. O sea, te estoy refinanciando el vencimiento. Entonces, lo relevante va a ser cuánto ponen de comienzo. Nunca le van a poner una cifra como esta. Juego veo muy improbable, no quiero jugar nada. Veo muy improbable que el fondo hiciera un desembolso inicial de 20.000 millones de dólares. La verdad, me parece inverosímil. Entonces, pero ¿por qué estos dólares están siendo usados, los está capturando el Banco Central? Porque está pasando esto, que por ahí es un poco técnico, con las tasas en pesos y en dólares. Acá tienen un gráfico que no sé si se logra ver bien, que mide la tasa de interés mensual en pesos, que es la línea roja. Esta es la tasa de devaluación al 2% del gobierno, más la tasa de un préstamo bancario en dólares, que mensualmente es casi cero. Entonces, esto es casi 2%. Ahora, si cualquiera de ustedes va al banco, supongamos que tienen los que son exportadores o vinculados al sector exportador, pueden tomar crédito bancario en dólares. Entonces, ¿me conviene tomarlo en dólares o me conviene tomarlo en pesos? Bueno, tengo que hacer una comparación de a qué costo. El tema es que yo compro, me dan los dólares, automáticamente cuando en realidad me dan los dólares se los dan al Banco Central y a ustedes le dan los pesos y le dan la posibilidad de que cuando tienen que repagar ese crédito, poder ir al mercado cambiario y comprar con pesos los dólares al oficial. Entonces, en la decisión de ustedes de tomar deuda en pesos o deuda en dólares, depende de la expectativa que ustedes tengan respecto a qué dólar van a comprar al mercado de cambio o si van a poder acceder al mercado de cambio para comprar los dólares. Entonces, no importa por ahí tanto cuál es el tipo de cambio al que está viajando el oficial, sino la expectativa que tienen cada uno de ustedes respecto a qué dólar van a comprar y si van a poder comprar en el oficial. Esta es la medida que está acá, que es una medida, que es la expectativa que tenía el mercado respecto a la devaluación futura. Y fíjense, cuando comienza el gobierno, la expectativa de devaluación era altísima. Y de golpe empieza a bajar, y se termina siendo la devaluación más la devaluación esperada, más la tasa del préstamo en dólares, se empieza a ser menor que la tasa en pesos. Entonces, hoy el mercado percibe que el costo de endeudarse en dólares es más bajo que endeudarse en pesos. Ergo, no hay dolarización, hay pesificación de las carteras financieras. Entonces,
Y noten lo siguiente, fíjense esta caída acá. O sea, hoy la expectativa es más baja que el crawl. ¿Por qué? Porque Milei dijo, voy a ir a 1%. Entonces ya están anticipando que va a ser más bajo el tipo de cambio a futuro. No más bajo, va a subir menos en el futuro que ahora. Entonces, ¿esto qué generó? Generó, por ejemplo, esto. Que si, del mismo modo que es conveniente tomar deuda en pesos versus en dólares en el corto plazo, es conveniente invertir en pesos que invertir en dólares a corto plazo. Porque gano más invirtiendo en pesos. Porque la tasa de interés en pesos es más alta. Entonces, si yo soy exportador y puedo prefinanciar una exportación, me conviene pagarla ahora y con lo que estoy pagando, hacer carry, ponerlo a trabajar en pesos. Entonces, fíjense lo que pasa en este gráfico acá a la izquierda, que es la liquidación efectiva de las exportadoras de soja y otros cereales. Efectiva es la roja. Las bandas grises son los máximos y mínimos históricos. O sea, sobre ese camino recorrió la economía argentina o Ciara-Sec el pasado. Y esta es la evolución promedio histórica, perdón, no promedio histórica, la teórica, la que nosotros, dada esta forma que tiene la curva, imaginamos que iba a exportar Ciara-Sec. Y fíjense cómo a partir de agosto se empieza a bifurcar. O sea, se exporta más de lo que uno en teoría debería exportar. Porque acá hay una doble, llamémoslo entre comillas, especulación. La de las cerealeras y la de los propios productores, que se dieron cuenta que estaban perdiendo, postergando la venta de sus granos. Y acá pasa algo parecido con los importadores. Acá está lo que calculamos que son las importaciones teóricas y acá están las importaciones efectivas. A partir de septiembre vemos que se están importando más de lo que en teoría se tendría que estar importando. Ahí estamos viendo que ¿qué está haciendo? Perdón, al revés, se está importando menos de lo que se debería estar importando. ¿Qué está haciendo una filial local de una multinacional? Le dice, che, en vez de pagarte a 30 días, te pago a 90, porque en esos 60 días hago carry, pongo la plaza a trabajar en pesos, a los 90 días voy a comprar más dólares y te puedo pagar más o tengo una ganancia. Sí, dale, métele. Y lo está financiando. Obviamente cualquiera de estas dos cosas se puede dar vuelta en algún momento, ¿no? Cuando se perciba que este juego no funciona más. Y lo otro importante es que habiendo tanto dólar depositado en los bancos, las empresas de primera línea, sobre todo exportadoras, salieron a cazar en el zoológico. Tiene un sesgo peyorativo, digo, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Ir a endeudarme en un mercado encepado, que no tienen dónde poner esos dólares, y entonces consiguen financiamiento en dólares a tasas mucho más baratas que a nivel internacional. Fantástico. Entonces fíjense, emisión de obligaciones negociables en dólares a precios constantes de noviembre. O sea, estamos comparando dólares al mismo valor, al mismo poder de compra récord histórico en 2024. Entonces, por estas vías, porque adelanto exportaciones, porque retraso importaciones, porque consigo endeudamiento en dólares por las empresas, perdón, una cosa importante, las empresas se hacen de los dólares, pero para poder pagar el servicio futuro, las liquidan en el mercado cambiario y el Banco Central las compra. Entonces fíjense, el Banco Central en los últimos 4 meses acumuló una buena cantidad de dólares que históricamente, para este periodo agosto-noviembre, históricamente, sobre todo en los últimos años, la última década, han sido al revés. No compra, vende. Este único dato raro, que es el 2022, es el dólar soja de masa. O sea, ahí compró el Banco Central porque le dio un incentivo particular, pero si no,
la historia desde el cepo de Cristina en el 2011 es que en la segunda parte del año, sí, la segunda parte del año, el Banco Central vende en vez de comprar y ahora está comprando. Esto también fue una sorpresa. Entonces, suponiendo que este esquema funciona, nosotros creemos que va a haber dólares para que la economía, para que el Banco Central no tenga que devaluar. Entonces, si no tiene que devaluar, puede mantener el tipo de cambio, como les decía, va a seguir bajando la inflación, se va a seguir atrasando el tipo de cambio, pero la economía se expandiría por producto del atraso. Ahora podemos ir a eso. Este PowerPoint, que tiene un montón de información, está disponible para ustedes, o sea que compártanlo. Yo no puedo ir línea por línea, pero lo que está hecho acá es básicamente nos sentamos a hacer las cuentas de los dólares para el año que viene. O sea, es una proyección de cómo podría ser el mercado cambiario. Porque ¿qué queremos ver? Queremos ver, ¿va a haber dólares suficientes para que el Banco Central pueda, evite tener que vender dólares? Pueda mantener el tipo de cambio sin tener que vender dólares, sin quedarse sin reserva. Entonces hacemos esa cuenta. Hay 3 o 4 cosas que me gustaría señalar. O sea, después si quieren miren con detalle los números. Pero un primer punto es este. Va a haber un aumento muy importante de importaciones. Dependiendo del escenario, un escenario es que la economía crece 5,5, el otro escenario es que crece 3,5, es un crecimiento más moderado pero fíjense, se pasarían de 62.000 de este año a 91.000. Estoy hablando, usted pusiste cara de te asustaste. Estoy hablando de bienes y servicios. El mes pasado, en octubre, el último dato que tenemos disponible, las importaciones de bienes y servicios fueron 7.100 millones de dólares. 90.000 al año son 7.500. O sea, estamos ahí. Si uno toma julio, octubre, el promedio da 6.600. Son 80.000 al año. O sea, con una economía como la de hoy, más chiquita, más chiquita y con menos atraso, ya estamos en un piso de 80.000, 80 y algo mil millones de dólares al año. Entonces va a haber un crecimiento muy fuerte de las importaciones. También van a aumentar los vencimientos de deuda, tanto del sector privado como del sector público, en unos 7.000 millones de dólares. Y este ejercicio tiene un supuesto, para que cierren los números, algo heroico, que es que ustedes saben que los exportadores, el 20% de sus exportaciones la pueden liquidar al CCL. Entonces, hubo una oferta privada, pero empujada por el sector público, medio oficial, muy fuerte este año, de alrededor de $1.500 por mes, de dólares que iban a nutrir al CCL. Son 20.000 millones de dólares al año, si sumamos además lo que el Banco Central por la suya vendió. Entonces, fíjense que nosotros estamos suponiendo que la confianza es tan grande, la que estamos viendo y que se mantiene, que cae fuertemente la oferta la oferta y la demanda de dólares al CCL. Porque para que estos escenarios que estamos mostrando acá se den, la brecha no puede explotar, la brecha cambiaria no puede explotar. Si el dólar libre, no es libre, el CCL se va muy arriba, eso genera la reversión de adelanto de exportaciones, la reversión de la postergación de importaciones. Entonces se jode más el mercado cambiario, suben seguramente más presiones inflacionarias y la economía entra en una situación más compleja. Y además, obviamente hay que ver cómo eso después itera con lo político, porque en ese escenario, ¿cómo está Milei? Dicho sea de paso, hoy lo vemos a un Milei exultante porque viene ganando 4-0. Los futboleros sabemos que los equipos, una cosa es cuando ganan 4-0 y otra cosa es cuando van 3-0 y se cagan a trompadas en el vestuario en el entretiempo. Entonces hay que ver en tensión cómo se da toda la dinámica. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que el año que viene es un año desafiante en materia de dólares y que estos escenarios que estamos viendo acá, que lo que dice esta tabla básicamente es que hay dólares. Y otro punto muy importante.
este escenario, además de tener todas estas cuestiones de que va a haber más demanda de dólares, que estamos suponiendo que con pocos dólares el CCL se va a mantener acotado y no va a haber suba de brecha, además de eso, estamos suponiendo que va a ser el sector privado el que trae los dólares. Porque, pregunta que me gusta hacerle a toda persona que me cruzo. ¿Cuál es el sector de la economía que más dólares, más proveedor neto de dólares? O sea, cualquier agente de la economía ofrece dólares y demanda dólares, ¿no? ¿Cuál es el sector? El campo. Mal. Reprobados. El sector público. El sector público ha sido históricamente, sobre todo en tiempos de escasez, el que trae los dólares. ¿Por qué? Porque toma endeudamiento en dólares y gasta en... Esos dólares los vende el mercado de cambio y gasta en pesos en rutas, en pago de lo que fuese, gasto corriente, lo que fuese. Entonces, el sector público, esto no es una defensa del déficit fiscal, pero es simplemente mostrarles una realidad, que el costado negativo del déficit fiscal todo el mundo lo conoce. Ahora, el costado positivo del déficit fiscal es que es el sector que provee dólares en la economía cuando la economía no tiene dólares. Entonces, ahora vamos camino, está ocurriendo, pero vamos camino a una innovación total del funcionamiento de la economía argentina. Que el sector público se corre, no sale a pedir dólares. ¿Por qué? Porque tiene superávit financiero, no necesita. Solamente necesita que le roleen los vencimientos de capital. Nada más que eso. Entonces, no demanda dólares. Entonces, los dólares los tiene que salir a buscar el sector privado. Y quiero hacer una aclaración más para que tengan presente, porque hay cosas que a veces se dicen muy livianamente en los medios, en cualquier lado, y no los terminamos de entender. Si alguno de ustedes pide un préstamo a un banco internacional y le dan dólares, y esos dólares se dan vuelta y compran una máquina, lo que hicieron es que en alguna línea de por acá entró un préstamo financiero y se gastó acá en importaciones. Pero la economía actual argentina es una economía que está demandando dólares no solo para que ustedes inviertan, es para que yo me vaya a Brasil con mis hijos. Entonces, alguien tiene que traer dólares para gastar en pesos y yo con mis pesos ir a comprar esos dólares y irme a Miami o a Brasil. Porque eso es lo que en buena medida ocurrió históricamente o tuvo un elemento de esto, lo que les decía antes, que el sector público trayendo dólares permitía este tipo de comportamientos. Porque también se va mucho en consumo. O sea, yo también quiero consumir el vino francés o el queso, el vino chileno y el queso francés. Y yo no estoy generando dólares. Y no me lo voy a comprar con los dólares que se traen ustedes para importar una máquina. ¿Se entiende? Entonces, dicho esto, en esta cuenta que estamos haciendo, estamos suponiendo que para el año que viene, en el escenario oficialista, que es más demandante en dólares y es más optimista, y por eso puede crecer más la economía, que el sector privado trae 14.500 millones de dólares. Y en el menos optimista, 8.000 millones de dólares. ¿Es mucho o es poco? Bueno, miremos la historia. Acá está. Esta es la historia. Desde el 2003 hasta acá, a dólares constantes. Bueno, 14.500 sería récord histórico. Pregunta después. ¿Puede ser? Y 8.000 es lo mismo que el año pasado. Este año. O sea, es repetir un año excepcional. Porque desde el cepo en adelante, solamente este año se consiguió esta cantidad de dólares. Y estos 6.200 son la euforia del 2017 de Macri. ¿Se acuerdan de la lluvia de inversiones? Es esto. Este es el año donde Macri bajó la inflación, ganó las elecciones de medio término, como decía Lucas, con un candidato no conocido, que era... no, porque la verdad... siento tanta piedad por Esteban Bullrich que digo, no encontré, pero no era un candidato exultante, digamos, no era un candidato carismático, no era un candidato conocido, era un candidato más bien gris, perdón por la expresión, pero no era, y le ganó Cristina Kirchner. Pero y con eso, siendo el año
que recibió la Argentina a la reunión internacional de la OMC acá. Al año siguiente estábamos presidiendo el G20. En esa euforia de la Argentina, 6.200. Entonces, ¿qué les quiero decir? Yo creo, yo no tengo la bola de cristal, ustedes se imaginarán, que para los escenarios que le estoy trazando de crecimiento de 5,5, 3,5, va a haber que tienen que pasar cosas, tiene que haber una continuidad exacerbada o pronunciada respecto al optimismo que estamos viendo hoy en los mercados financieros. Y que dejaría abierta la posibilidad para un tercer escenario, que es más difícil de graficar, que es un escenario donde las cosas no salen tan bien, donde el optimismo por alguna razón se da vuelta y complica las cosas. Entonces, bajo estos dos escenarios, déjenme contarles brevemente cómo uno imagina, más o menos cómo uno proyecta la evolución de algunas variables. Voy a ir primero por el optimista. La continuidad del crawl al 1%. A fin de año, el tipo de cambio terminaría en 1.170, el oficial. O sea, una suba muy, muy tenue del 1.000 y algo de hoy. Habría una pequeña tensión, fíjense que acá se acelera un poco la suba del CCL, sube un poquito la brecha cambiaria preelectoral, pero nada grave, o sea, 15-20%. Cuando gana, se ratifica el triunfo, una convergencia. Esto es la idea, es un escenario más bien oficialista. Un escenario un poco más parecido a lo que me parece está detrás de los fundamentos de la economía argentina es la continuidad del crawling peg al 1%, tal vez no tanto optimismo, tal vez más dudas, tal vez más, hay una encuesta de Lucas Romero dice en junio del año que viene que Cristina está mano a mano con el candidato de Milei, temor, precaución, wait and see, bueno, todas estas cosas que estamos viendo que es desdolarizarse y pasarse a pesos, se modera, se revierte un poco, más brecha, y acá, ¿cómo se cierra la brecha postelectoral? Bueno, se cierra con una devaluación del oficial. Se cierra con una devaluación. Noten una cosa incómoda de este escenario. Que si uno dice, si digamos, todos nos vamos de acá pensando que el escenario es este. Yo estoy parado acá y me doy cuenta que van a devaluar después de la elección. Entonces, empiezo a comprar dólares, empiezo a revertir, o sea, todo lo que estábamos diciendo antes del carry que están haciendo los exportadores, los importadores, se da vuelta y esto se puede pronunciar. O sea, hay una posibilidad de tensión y que esto se derive en un escenario más complejo. Estamos en finito. ¿Por qué creo que es probable este escenario? Porque en general una cosa que nos pasa siempre a los analistas macroeconómicos es que nosotros vemos las tendencias, las proyecciones y del otro lado juegan las negras. Los gobiernos sacan dólares soja, torniquetes a la SIM, empiezan a aparecer cosas que uno no ve ex ante y que terminan más cerca del escenario oficialista que del escenario que uno proyecta. Pero bueno, ahí están planteadas un poco las dos versiones. La inflación seguiría el descenso inflacionario que estamos viendo, una inflación más o menos en 1,5 anual en los dos escenarios mensual, terminaría interanual 22 el año que viene en el más oficialista, en el que hay devaluación postelectoral, hay meses de suba de inflación, estamos hablando de 7 y 6% en los primeros meses, un poco más, un poco menos, y obviamente hay un pequeño saltito de inflación ahí. ¿Eso deriva en una 9 de julio peatonal o no? No lo sé, la verdad que a esta altura... Pero obviamente hay un foco de tensión, porque ya no estamos en luna de miel. Entonces podría haber ahí un problema. O sea, acuérdense que Macri ganó arrolladoramente en 2017 y al mes se le empezó a complicar la cosa postelectoral. O sea que, bueno. Y el tipo de cambio medido en términos reales, algo que quiero volver. ¿Cómo venimos de tiempo? Porque ya les veo las caras de que están cansados. Ya los veo medio cabecear. No saben cómo me duele al ego eso. A mí me mata ver gente que no le resulta tan entretenido lo que estoy diciendo. Son y 40, o sea, estamos más o menos bien, ¿no? De tiempo, o sea, tenemos un ratito más. Bueno.
La organización me dijo que para no tener que pagar yo sesiones de psicoanálisis, le van a regalar una caja de vino a todos ustedes, así que quédense con ganas hasta el final de la presentación. Una para todos. Bueno, este es el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es muy parecido a lo que ustedes llaman el costo interno versus el dólar, básicamente. Cuando sube el tipo de cambio real es que el dólar sube mucho más que sus costos internos, entonces ustedes se hacen más rentables y cuando baja se aprecian. Bueno, esto está más o menos en perspectiva histórica y está evaluado a los precios de hoy. O sea, el precio del dólar mayorista en noviembre fue 1012. Entonces podemos comparar a precios de hoy cómo fueron los dólares del pasado. Por ejemplo, la línea violeta es el promedio histórico del 70 hoy, que es una indicación así medio de primera mano que tenemos los macroeconomistas para medir lo que más o menos se llama como equilibrio. Hay una razón teórica detrás de eso. No me quiero detener en eso, pero lo habrán escuchado decir al presidente que nosotros, los mandriles, cuando hacemos esa regla de pulgar, somos unos chantas. Y no, hay una razón teórica que se puede explicar, pero eso va para una clase de macroeconomía o econometría. Bueno, esto es, la verde, el 1455, es lo que el fondo, lo que uno deduce leyendo los informes del fondo, que el fondo calcula como equilibrio, que es muy parecido al promedio histórico. Bueno, en el escenario oficialista, en diciembre del 2022, habría un atraso adicional y el dólar terminaría a precios de hoy a un dólar equivalente a 960. En el otro, como hay una devaluación, sube y se va a 1136. Y la actividad tendría esta forma. La actividad que está recuperando, que estamos viendo ya que hay una recuperación, en el escenario positivo de 5,5 crecería de forma sostenida, con algún vigor, se pasaría el pico del último trimestre del 2017, es un escenario positivo en materia de actividad. El otro es más suave la recuperación y tiene la contracción de final de año, que es con la devaluación que tiene efectos contractivos porque la inflación sube más que los salarios y entonces el poder de compra cae y cae la demanda. Bueno, acá tienen, esto se lo dejo para que ustedes lo miren por ahí más en detalle algunos datos de los escenarios. Bueno, esto lo voy a saltear, pero quiero detenerme en un tema que a mí me preocupa mucho, que es el tercer punto de la introducción. Acá hay un debate más, o sea, cómo estamos pensando los macroeconomistas, el gobierno, el equipo del gobierno y los analistas, los mandriles y otros animalitos del reino de Dios. ¿Cómo estamos imaginando la secuencia del programa económico? El gobierno dice, el dólar no está atrasado, vamos a una economía en dólares. Es más, hasta circulan rumores de que dicen mejor que viajen afuera, así demandan dólares porque va a haber tantos dólares que no vamos a saber qué hacer. Por ahí fue demasiado exagerada esa. Pero me comentaron que se ha dicho eso. Entonces la pregunta es, el dólar actual y ese 962 al que iríamos a finales del año que viene en el escenario más optimista, más parecido a lo que está viendo el gobierno, ¿es sostenible o no? Lo primero que tengo para decir es que la tendencia a la apreciación que estamos viendo actualmente es algo bastante común en plan de estabilización, que es lo que yo les quería mostrar acá. Nosotros hicimos un estudio muy exhaustivo, analizamos 46 planes de estabilización en América Latina y vimos los comportamientos y vimos qué pasa en los planes que fracasan, qué pasa en los planes en donde hay un éxito transitorio y qué pasa en los que tiene un éxito perdurable en bajar la inflación. Y lo que vemos básicamente es que, si yo tuviera que simplificarlo, es los países que logran bajar la inflación son los que atrasan el tipo de cambio, todos atrasan el tipo de cambio para bajar la inflación, todos,
todos, no hay uno que no, todos. El que tiene éxito es el que puede evitar una devaluación. El que no tiene éxito es el que en algún momento, como atrasó tanto, o porque la situación original es mala, o porque tuvo mala suerte, tuvo que devaluar y la inflación reapareció. Entonces no pudo bajar la inflación de manera sostenida. Hay algunos que le pasa muy tempranamente, hay algunos que les pasa al año y medio, por ejemplo. El plan austral es un caso. El plan austral logró bajar la inflación exitosamente los primeros meses, tuvo un año y medio más o menos bueno y después devaluó. Hay varios casos de ese estilo. De hecho, ahí están gráficos con los tres casos, ¿no? El caso de las estabilizaciones fallidas con la inflación que no baja un poquito inicialmente, después sube. Las amarillas que bajan, pero después vuelven a subir, y las verdes que bajan y se mantienen bajas de forma perdurable. Y fíjense, les muestro el tipo de cambio real y van a ver que efectivamente pasa en todos los casos. ¿Ven? Todos atrasan inicialmente. Los primeros en devaluar son los que fracasan rápidamente. Los segundos de devaluar son los que tienen una estabilización temporaria. Y los que no devalúan nunca, en términos reales, de manera significativa, son los que lograron estabilizar. Entonces una pregunta es muy relevante, digamos, a qué dólar vamos. ¿Es sostenible o no es sostenible? Y una cosa muy importante, déjenme mostrarles esto, porque detrás de la devaluación, ¿qué está? Están las cuentas externas. Los países que son exitosos en bajar la inflación parten de un superávit externo de la cuenta corriente externa, generan un déficit, van a un déficit porque se les atrasa el tipo de cambio y la actividad sube. Las importaciones vuelan. Entonces van más rápido que las exportaciones y empeoran. Cosa que se ve acá también porque acá está la balanza comercial. ¿Ven? O sea, parten de un superávit comercial, exportaciones menos importaciones de bienes y servicios, de casi 6 puntos del PBI y terminan en un déficit de, más, de casi 2,5. Pero, ¿qué pasa? Claro, el déficit, que es lo mismo, el déficit no es tan grande y lo pueden sostener. En cambio, los otros terminan con déficit más altos y entonces no lo pueden sostener, porque además a esto hay que agregarle los pagos de intereses de la deuda que agravan esto y se ve acá. Ven que la distancia es más grande. O sea, estos países tenían además que pagar muchos intereses de deuda, dólares que pagar afuera. Entonces, no solamente las importaciones, sino los dólares de los intereses. Entonces, fíjense que acá terminan teniendo mucho déficit de cuenta corriente, que llamamos los economistas, de 7 puntos del PBI. Mucho déficit. Entonces, la devaluación viene porque se estresan las cuentas externas, le faltan dólares. Es simple. El dólar es el precio de el tipo de cambio es el precio de una cosa, el dólar. Oferta y demanda. Si hay mucha demanda, mucha más que oferta, el aumento se corrige. Entonces, entonces la pregunta de si está barato o caro el dólar es relevante, porque es clave. Para ustedes es relevante por el día a día, por supuesto. Desde un punto de vista macroeconómico, si yo me importa 3 pepinos lo sectorial, supongamos, un macroeconomista no tendría que preocuparse por lo sectorial, tiene que mirar por el agregado. Habrá algún sector que le va mal, algún sector, pero en promedio, ¿cómo nos va? Bueno, eso es relevante. Entonces, un poco el debate es sostenible este dólar actual? No le quiero decir barato o caro, yo ya les dije, para mí estaba muy barato. Entonces, muestro de vuelta números. Este gráfico ustedes lo vieron, pero lo vieron desde el fin de la convertibilidad. Ahora, perspectiva histórica, desde el 70 a hoy. A Carlito Spañi le gustó este gráfico y lo mostró hace no mucho en su programa. Fíjense lo siguiente. Acá estamos, en el 2012 que les había dicho antes. Esto es el valor actual. Y toda la serie está evaluada a noviembre de 2024. Bueno, primero, ya estamos más bajo que el nivel que se lo dejó Massa o Alberto Fernández a Javier Milei. O sea, es un nivel más bajo y como les mostraba recién, tendería a ir a fines del año que viene a algún valor más bajo todavía. 9,60 según nuestras proyecciones, 9,70, pero es más bajo. Seguro es más bajo, si cumplen con lo que estábamos diciendo. Fíjense, es más bajo este valor y el valor del 2025, algo más bajo, que el mínimo que tuvo Macri. Macri, cuando se le dio vuelta al mercado, tenía un dólar a precios de hoy de 1.046.
Y noten una cosa, miremos la economía argentina sin cepo. La economía argentina sin cepo tuvo un pequeño veranito que llegó a 1040 y después se fue alto. Y miren la economía argentina sin cepo. Los valores pre-cepo de Cristina pone el cepo con 1400. O sea, un tipo de cambio alto. No lo pone el cepo porque el problema de Cristina no era tanto la foto sino la película. El problema de Cristina era que el dólar no estaba mal, pero lo que pasa era que la inflación era truchada. La verdadera era 20-25, los salarios iban a 30, o sea, ganaban 5% real, y el tipo de cambio iba a 5. O sea, que era insostenible, porque los salarios en dólares estaban creciendo a 25% anual. Es impagable eso. Entonces, en algún momento van a tener que evaluar. Entonces, la corrida que le hacen a Cristina es anticipatoria diciendo esto es insostenible. No es que esté muy bajo el tipo de cambio, pero si la dinámica esta me lleva a una devaluación. Entonces, compro ahora antes de que devalúen. ¿Cuándo va a devaluar? Después de las elecciones. Entonces, compraron fuerte antes de las elecciones. Y Cristina no dio el brazo a torcer, dijo no, yo no voy a devaluar y puso el cepo. Y ahí nos metimos en problemas. Pero bueno, fíjense, todo periodo de tipo de cambio alto. Miren la convertibilidad. La convertibilidad, el periodo antes de la devaluación de Brasil era 1050. O sea, el tipo de cambio bajo de los 90, con más competitividad sistémica, una economía mucho más ágil, tenía un tipo de cambio. Hoy escuché algunos casos de ustedes que decían algo que dicen mucho los economistas, sobre todo el gobierno en este momento. Dicen, nosotros no queremos devaluar, porque la devaluación termina siempre en más inflación, tarde o temprano. Es verdad, es verdad. Nosotros queremos ganar competitividad. Entonces, claro, yo que escucho ahora, viniendo a Faima, escucho, no, tenemos un producto competitivo, pero ¿qué pasa? En dólares, mi costo logístico me aumentó. Traer de Misiones al puerto de Buenos Aires tablas me sale 2 veces más o 3 veces más caro que antes en dólares. Entonces, mi margen para... Yo el tablón, no lo cambio de precio. Sigue valiendo $10, perdónenme, no tengo idea, pero vamos a poner un ejemplo, $10. Entonces, si yo ahora tengo que pagar 3 veces más el flete en dólares, rentabilidad negativa o nada. Puedo sostener un tiempo a pérdida para no perder la relación con mi cliente de afuera, pero no mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene razón el economista? Dice, no, eso se gana con productividad. Claro, si vos tenés una buena ruta que funciona fantástico. Imaginemos, una ruta alemana. Entonces vos bajás de Misiones al puerto de Buenos Aires. Y además no tenés un puerto argentino, tenés un puerto noruego. Claro, la competitividad hace que vos puedas tener un costo, digamos, un salario en dólares mucho más caro para pagarle al trabajador, porque te abarataron muchísimo con productividad sistémica el costo de tu negocio. El problema que en el corto plazo el botón de la productividad no existe. Yo no puedo apretar el botón y decir, ruta argentina, cámbiese por ruta alemana. Puerto argentino, cámbiese por... Y entonces sostengo el tipo de cambio bajo. Porque ya está. Y eso es un proceso que lleva tiempo. Entonces, en el corto plazo, si no querés devaluar, no atrasés. Entonces, Brasil devalúa, voy cerrando, hacen así. El tipo de cambio era más bajo que el actual, pero esta es la sentencia de muerte de la convertibilidad. O sea, a este nivel todo el mundo aguantó lo que pudo, 2 años y medio, y se evaluó. Y sí, Martínez de Oz, 6.75. Una locura, saben cómo terminó eso perfectamente. Miremos el mismo gráfico, ahora en términos anuales y los resultados de la cuenta corriente. Si ustedes miran con cuidado esto, lo que dice, de vuelta, la linita es el tipo de cambio a precios de hoy. Estoy mostrando el dato promedio del año.
El año pasado fue 1.223 en promedio. Entonces, si ustedes miran este gráfico, lo que el gráfico les dice es que no hay ningún año en que haya superávit de cuenta corriente con menos de 1.400 a precio de hoy. Y miren una cosa interesante. Año 98, pico del nivel de actividad, o sea, las importaciones estaban al máximo y un dólar atrasado o bajo, 1.034, más alto que al que vamos. Déficit de cuenta corriente 4,5. Pico de Macri, pico de actividad. Un dólar bajo era, ¿se acuerdan? Era bajo, pero era bastante más alto que el que vamos, 1.113. 4,8 puntos del PBI de déficit de cuenta corriente. Y fíjense una cosa, aquel año de Cristina, en el que que iba a terminar poniendo el cepo, llega a un punto de déficit de cuenta corriente con un tipo de cambio de 1.535. Ahí estaba el problema ahí había un problema que era el sector energético, ¿no? Bueno, entonces, y acá les podría mostrar otros gráficos más, pero ya creo que no tengo tiempo y creo que les hice bastante claro el punto. Así que voy a terminar acá. Pero, antes de terminar, déjenme decirles una cosa más. Ahí les mostré datos por los cuales yo creo que este dólar no es sostenible. Que si tuviéramos acá, disputando conmigo el auditorio, alguien más optimista respecto a esta situación, por ejemplo, el equipo económico, dirían, bueno, hay una cosa muy distinta. ¿Cuál? Bueno, Argentina va camino a tener un cambio muy importante en dos sectores, oil and gas y minería. Es verdad, estoy de acuerdo, efectivamente estoy de acuerdo. Saludo eso y soy recontra pro desarrollo de Vaca Muerta y de la minería en Argentina. O sea, digo, no, lo que voy a decir, por favor, bajo ningún punto de vista se tome como algo negativo. Todo lo contrario. Estoy recontra a favor y ojalá que se desarrollen esos sectores. Ahora, hagamos números. Los escenarios más optimistas que uno puede recoger de los especialistas sectoriales, los mejores especialistas que más o menos tienen números parecidos, te dicen que en Vaca Muerta en 2030, si todo sale muy bien, tendrías unas exportaciones por 30.000 millones de dólares. Es más incierto y viene más rezagado el tema minero. Los cálculos más optimistas que conozco son de 20.000, menos de 20.000. Digamos 50 entre los dos, porque podría creer que nos subestimamos Vaca Muerta y por ahí Vaca Muerta termina siendo 35 y 15 el otro, ¿no? 50. 50.000 millones de dólares es casi el 50% de las exportaciones actuales de Argentina. Es una gran mejora, sin duda. Ahora, eso es... estamos a las puertas de una enfermedad holandesa. ¿Qué es enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa se refiere al caso de Holanda, que descubre los yacimientos en el Mar del Norte, se transforma en una potencia energética que le empieza a exportar gas a toda Europa, y de tantos dólares que le entran de exportaciones, hay tantos dólares, se aprecia mucho la moneda, y se reduce la industria, porque claro, o sea, a un dólar tan bajo eran poco competitivos el sector industrial. Entonces la estructura productiva de Holanda muta de un sector más primario o energético, llamémoslo, de recursos naturales, a menos industria, porque con un superávit de cuenta corriente muy fuerte provocado por el sector de energía. Ahora, yo hago las cuentas y digo, bueno, 50.000 millones de dólares más en 2030, ¿cuánto es eso? $1.000 per cápita más. $1.000 per cápita más. ¿Es mucho o es poco? Bueno, mira, acá nomás, en Chile, el sector minero exporta 3.000 per cápita. Canadá y Holanda, lo que nos gustaría siempre ser, Canadá exporta entre energía y minería más de 4.000, 4.500 dólares per cápita, y Australia 7.000. Entonces,
claramente es una avenida de crecimiento, pero no es no vamos a ser el Emirato del Sur. No, si lo miro en perspectiva histórica, en perspectiva internacional, es un cambio, pero no te convierte en un país abundante en dólares. Entonces, mi sensación es que con esto cierro, hay un maridaje un poco perverso, tóxico, entre el optimismo de las finanzas y esta nueva historia. En todas las burbujas hay alguna cosa nueva. En la historia argentina actual, la novedad, lo que esta vez es diferente, sería vaca muerta y la minería, el cobre y el litio. Y cuando uno hace los números, realmente yo no veo elementos como para estar descorchando champán anticipadamente. Gracias. Muchísimas gracias, Martín. Hay espacio para 2 preguntas. ¿Alguien tiene esas preguntas en este momento? El señor. Bueno, los señores, los escuchamos. Comenzamos con el señor. Si quieren, tomamos 2 o 3 y las contesto todas juntas. Ahí está. ¿Quieren formular cada uno su pregunta? Sí, perfecto, no llega. Sí, también. Sí, algo de eso hay también. Sí. No, perdón, coincido plenamente y en honor a la verdad, digamos, porque por ahí terminé siendo o sonando más crítico de lo que me gustaría. Yo creo que el gobierno ha puesto el ojo en eso. Me parece que la agenda de regulación que está teniendo intenta dar cuenta de eso. Tiene en la cabeza reforma tributaria y laboral, cosa que digamos que venía muy empantanado en la política argentina eso, ¿no? Y sobre todo el gobierno anterior, no, está bien, por ahí tuvo sus problemas internos ese gobierno, digamos, no tenía una dirección clara, pero evidentemente es un tema que hay que tocar. Es evidente que tenemos un tema de peso tributario con el que cumple, que es muy, muy fuerte y que quita competitividad. Creo que también, lo que te decía antes, que también hay una agenda de competitividad vinculada a la infraestructura, que no se soluciona con recorte presupuestario. En realidad, en general, es invirtiendo más, ¿no? O sea, si uno quisiera aumentar la productividad sistémica, uno debería gastar más en infraestructura pública y por ejemplo, en educación, ciencia y tecnología, cosa que este gobierno ha tenido una mirada más escéptica respecto a eso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con el punto que haces. Una pregunta más, el señor. Hay 2, bueno, el señor y... Sí. Ahora, eso, considerando que somos industriales, ahí las ves. En el horno. Porque he visto los informes que dicen que el crecimiento es en importaciones de bienes finales, bienes de consumo y no de bienes de capital. Sería interesante poder agregarlo a ver a qué se refiere, porque la mayoría de nosotros somos industriales. Es decir, crecen las importaciones de bienes finales, como que nosotros tenemos que prepararnos para eso. Yo creo que eso va a pasar. Prepárense para eso. Bueno, yo te diría prepárense para eso porque me parece que el gobierno tiene digamos, quiero ser empático con digamos, en el sentido de ponerme en el lugar de él. El gobierno
tiene que ganar elecciones. Para construir su poder político le tiene que ir bien electoralmente, tiene que conquistar el amor social. Hoy lo que está dándole réditos en esa dimensión es la baja de inflación. ¿Qué le sirve para bajar la inflación? Le sirve una cosa que no es novedoso para un argentino. Es la apertura y el tipo de cambio bajo. Eso te hace muy barato en precios domésticos lo importado. Entonces le pone un techo al precio local. Como los costos internos son muy altos, el margen para el local es negativo y pasó con Martínez de O, pasó con la convertibilidad, pasó en Brasil en los 90, pasó en México, o sea, es una experiencia recontra conocida. O sea, ahora, es una tensión porque el que quiere bajar la inflación tiene que atrasar el tipo de cambio y le ayuda la apertura comercial. Entonces, es un equilibrio muy, muy difícil el de cómo bajar la inflación y al mismo tiempo no destruir el aparato productivo. Es una tensión. Yo creo que el gobierno, a mi humilde parecer, el gobierno le falta una sensibilidad de lo productivo. Me parece que no ve tanto eso, no le importa tanto eso. Por la composición del gobierno, no veo gente viniendo del sector productivo que digamos que pueda alzar esa voz. Y déjenme no ser tan indulgentes con ustedes. También los han insultado y ustedes no han dicho que ustedes pagan 1.500 sueldos por mes todos los meses. O sea, digo, no son acá no es héroe el que fuga guita, sino que emplea gente. Entonces, a mi humilde entender, ya es más una dimensión política esta, se merece respeto el que genera empleo, no que lo destraten. Y si se lo destratan, merece ser contestado. Muy Yo voy más por la micro. Yo no veo el final del éxito por una cosa muy simple. Nosotros nos está costando mucho pagar los salarios ahora. Pero los salarios hoy ya son altos a nivel media latinoamericana. O sea, hoy En dólares. En dólares, Sí, claro. claro. Hoy que un operario de carpintería bien pago gane $800 en la mano es carísimo a Latinoamérica. No lo gana en ninguna economía que supuestamente es mejor que nosotros. ¿Sí? No, más, es lo que tiene en mano, 800 en mano, es lo que pagamos todos, ¿eh? ¿Cómo? Y el tipo no le alcanza, tengo problemas todos los días porque no le alcanza. No puede ir al supermercado a pagar $2 un kilo de arroz. Si $2 de un kilo de arroz no vale arroz en ninguna parte del mundo. El arroz que se vende en Alemania vale 80 centavos y es argentino. ¿Por qué tiene que ir mi empleado, al cual a mí me cuesta un Perú pagarle $800 por mes, a gastar $2 por kilo de arroz en el supermercado argentino? ¿Cómo se corrige eso? No estudié esa pregunta. No, es bien compleja porque yo creo que ¿sabes por qué no tengo una respuesta fehaciente? Porque no lo tengo bien estudiado en el sentido de con números, pero un poco lo que a mí los números me dejan ver es que si vos me haces esta pregunta el año pasado, yo creo que había mucha suba de margen. O sea que vos no sabés a qué precio vas a reponer tu producto con alta inflación, está recontra estudiado, eso lo enseñamos en la facultad. Preventivamente es óptimo para el productor poner un margen alto para protegerse de quedar descalzado y vender barato. Hay un famoso artículo hay varias frases que representan eso. La famosa frase es una que dio origen a un paper famoso en Argentina, que se estudia en la facultad, que es: cuando vendo mucho me preocupo. Vos vas y yo he dado clases en otros países. Si uno va y le dice en una clase de microeconomía, hay un empresario que viene y dice: cuando vendo mucho me preocupo. Está loco. O sea, ¿por qué? Porque tiene miedo de estar vendiendo barato en la incertidumbre de la alta inflación y de no saber cómo van a ser los precios futuros. Eso es un problema del pasado. Del mismo modo que me fundí vendiendo todo. Esa es una frase fantástica. Una empresa que se funde vendiendo. La que se funde no es la que no vende. No, es la que vende, pero vende a mal precio por la incertidumbre de precio. Bueno, entonces... Pero déjame. Entonces, antes pasaba eso.
sin duda. Ahora, yo creo que esta cosa de que tenemos dólares, ya habiéndose achicado mucho los márgenes, porque se achicaron este año, disciplinaron los márgenes, la recesión. Yo creo que hay muchas ineficiencias que son parte del Estado, que forman parte del costo argentino, que hacen de brecha entre el salario y los precios. Entonces hacen que los tengas caro, precios y salarios en dólares. Y entonces eso, pero eso lamentablemente de vuelta no está el botón de de reset. Eso lleva mucho tiempo de corregir ineficiencias que yo le decía, estás pagando también costos de flete, o sea, infraestructura que no hiciste. Ya que estoy repartiendo patadas, déjeme repartir una patada para otro lado. ¿Qué desperdicio de recursos haber subsidiado a la clase media, media alta, con tarifas regaladas y no haber invertido en infraestructura y competitividad sistémica para la producción, para tener salarios más altos? Sé que hay muchas... No lo veo. No lo veo. Tiene un discurso muy distinto. Ahora, puede ser que el presidente Milei es una persona muy escurridiza, en el sentido de que dice una cosa y después se dice con una naturalidad total. O sea, cuando el año pasado decía que iba a dolarizar, salimos un montón de economistas profesionales de distintas orientaciones, no con ninguna identificación partidaria, a decir, mirá, técnicamente es una mala idea esa. Mandriles, conchanta, dolarizó, no, teníamos razón. Que va a dolarizar. Bueno, por eso, pero yo creo que no lo... Bueno, lo que pasa es que Trump no tiene esta inflación que tiene Milei, ¿no? Tenemos un caballero que había pedido la mano primero y todavía no pudo preguntar. Allí el señor de verde. Y si les parece bien, es la última porque está el almuerzo abajo esperándolos. A mi ego le hace también que no quieran ir a comer para preguntar. Claro, ahí está. Están las cajas de vino afuera, lo que pasa. Ah. Yo lo que quise decir con lo del... Yo no creo que sea el fin del estrangulamiento externo, digamos. O sea, del problema externo. Creo que justamente son dos vectores que nos van a alivianar y nos van a permitir crecer un poco más. Pero no creo... O sea, yo creo que hay que batallar mucho la idea de que vamos a ser Qatar. Porque no vamos a hacer Qatar. Entonces, eso puede ser un gran ciclo de ilusión y desencanto, como dice un amigo mío. Entonces, porque déjame poner los números de vuelta. O sea, le sale los 50.000 millones a 2030. ¿Saben cuántos dólares demandamos nosotros, no como empresas, como personas, como familias, para viajar afuera y para atesorar, porque nosotros ahorramos en dólares, no vamos a dejar de ahorrar en dólares de la noche a la mañana? 40.000 millones de dólares en 2017 a precios de hoy. 40.000. O sea, que el 80% de los dólares que van a venir nos los vamos a fumar viajando afuera y ahorrando. Entonces, no vamos a una economía donde se acabó el problema de los dólares. Sáquense eso de la cabeza. Hay que batallar esa idea, pues es peligrosa. Dale. Bueno, el señor quiere una pregunta que dice que la bolilla la tiene estudiada, así que... Yo te pregunto, vos, hagamos cuenta que vos sos Bauceta, Banco Central, estás con Milei, estás con Caputo, en una mesa los tres. Las condiciones cómo están. ¿Vos estarías apurado en devaluar? No, yo te entiendo. O sea, digo, mira,
Si hay algo que le gustan a los argentinos, pero a todos, a casi todos, es el atraso cambiario. Entonces nadie tiene incentivos, o sea, en general son... Claro, podés viajar afuera, la gente come más asado, los políticos se reeligen, o sea... Bueno, por eso, salvo el pequeño sector, salvo... Sí, está claro, pero ya lo sé, pero no te la agarré conmigo. ¿Qué querés que te diga? Te estoy diciendo que lo veo atrasado el tipo de cambio, te estoy diciendo que es un problema. ¿Qué querés? ¿Me lo echás a mí? Él me dijo me iba a sentar en esa mesa. Yo en esa mesa no me senté, ni me voy a sentar. Martín Rapetti, muchísimas gracias por su tiempo, por la generosidad para las respuestas. Gracias a todos ustedes por la comprensión. Escuchen bien, 14 horas, rapidísimo. Quien dice 14, dice 14:15. En una hora nos reencontramos aquí. El almuerzo es en el mismo lugar donde fue el break, en la planta baja. En una hora nos reencontramos. Gracias.